1 al 11. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 28 de abril de 2019, basado en Mateo 21, 1 al 11. El rey entra a Jerusalén. El rey entra a Jerusalén. O la entrada triunfal del rey a Jerusalén. La entrada triunfal del rey a Jerusalén. Padre, te damos gracias porque has querido hablar a este tu pueblo. Pueblo al que tú has llamado por medio de tu palabra. Hoy en día te suplicamos, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y produzca vida de Dios. Que hoy tu palabra nos convenza de nuestros pecados y por la predicación del Evangelio nos conduzca al arrepentimiento, a la fe y a las buenas obras. Como siervo tuyo, Señor, me dedico para predicar tu palabra. Señor, dame tú el denuedo, dame tú la sabiduría y dame tú la fidelidad a tu palabra, porque yo por mis propios méritos no puedo hallar esto. Por la gracia de Cristo fui llamado al Evangelio, a la predicación. Guíame, Señor, para ser predicador fiel de tu palabra. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Y amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron y hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que atendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Hace solamente 2 domingos pasados, 2 domingos anteriores, en el calendario religioso tradicional se celebró el llamado Domingo de Ramos. Estaban celebrando, se celebró la Semana Santa, la semana anterior, y las gentes fueron a los templos, a las procesiones, y agitaron las palmas y cantaron alabanzas. Todo esto es una celebración de la cual muchos ni entienden, ni saben qué era lo que estaban celebrando. Esto es una celebración religiosa ignorante, es una celebración sin sentido. La verdadera iglesia adora a Cristo en espíritu y en verdad y con conocimiento. Por eso la iglesia verdadera no toma este tipo de celebraciones, porque la Biblia no dice que debemos hacerlas. Eso fue un evento único que sucedió con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un evento único e irrepetible. El Señor Jesús entró una sola vez en la entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, fue varias veces, pero una sola fue la entrada triunfal. Ahora, el pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy marca el comienzo de la etapa culminante del ministerio del Señor Jesús. Digamos que con este pasaje comienza la quinta parte del Evangelio según San Mateo, que hemos venido estudiando. Estaba revisando desde el 2014 comenzamos. 2014, en diciembre, comenzamos a meditar versículo a versículo, texto tras texto,
el Evangelio según San Mateo. Hasta ahora vamos en el capítulo 21. Nos falta todavía la última semana del Señor Jesús, ¿no? Esta parte del este pasaje va a marcar la cúspide del ministerio del Señor. ¿Cuál es la cúspide del ministerio del Señor? La crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Y toda la historia del Evangelio está centrada en este evento. Toda la historia del Evangelio se dirige a este evento, pero no solamente la historia del Evangelio, sino la historia de la Biblia, como lo veíamos ahora en la Santa Cena. Toda la Biblia apunta a Cristo y apunta justamente a esta semana en que Cristo va al sacrificio. Y no solamente toda la historia de la Biblia, sino toda la historia de la humanidad gira en torno a este evento. La historia de la humanidad fue partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué fue partida en dos? ¿Por su nacimiento en un pesebre? No. ¿Por la visita de los Reyes Magos? No. ¿Por el bautismo en el Jordán? No. ¿Por la predicación y los milagros que él hizo? No. Toda la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo está marcada por su sacrificio vicario, por su redención. Porque la obra de Cristo fue su redención. Pero asimismo, tu vida, la vida de todo creyente, se debe centrar en el más importante acontecimiento de la historia y de tu historia. Porque tu historia se divide en dos: antes de que Cristo viniera a ti y después de que Cristo viniera a ti. Debe marcar una pauta, debe marcar allí un antes y un después. El relato de la última semana del Señor es tan importante que está registrado en los 4 evangelios. Y de los 89 capítulos que conforman los 4 evangelios, 32, escúchalo bien, 32, más de la tercera parte, están dedicados a describir claramente la culminación de la obra de Cristo. Esta semana, el relato de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo está en los 4 evangelios. Y esto nos muestra su importancia. Jesús, el Rey eterno, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué era la ciudad de Jerusalén? La ciudad del Rey. La ciudad donde el Rey se estableció, donde aquel rey David 1000 años antes de Cristo se estableció y estableció allí el palacio de gobierno del reino. Como lo vimos en la primera enseñanza, el reino de Israel era un reino teocrático. Entonces aquella ciudad había sido separada, había sido puesta como la ciudad del rey. Pero ¿acaso se dirigía que esta ciudad era para el rey David, el rey Salomón, para el rey Acab o para Josías? No. Esa ciudad del rey apuntaba a Cristo. Era la ciudad en donde Cristo el Señor libraría su final batalla. Y era la ciudad del rey porque allí triunfaría sobre las huestes de maldad. Jesús, el Señor, saldría victorioso de aquella gran batalla. Y por esa razón, Él es recibido por las multitudes, aunque no lo supieran, aunque no lo entendieran. Dios dispuso que aquellas multitudes salieran a recibirlo. Y eran multitud, ahorita vamos a ver por qué, para que salieran a recibirlo y lo exaltaran como el Rey de la gloria. En este sermón vamos a contemplar 3 aspectos de esa entrada triunfal de nuestro Rey vencedor a la ciudad de David, a la ciudad del Rey. Vamos a ver en primer lugar la preparación del Rey para su entrada triunfal. La preparación, todo lo que se preparó alrededor del Rey
para que él entrara triunfalmente a la ciudad del rey. En segundo lugar, vamos a ver la aclamación al rey. Y en tercer lugar, vamos a ver la conmoción causada por el rey. Tres aspectos que veremos hoy acerca de la entrada triunfal de Jesucristo nuestro Señor a la ciudad de Jerusalén: la preparación, la aclamación y la conmoción. Miremos pues en primer lugar la preparación del rey para su entrada. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, un burrito, cría de una bestia de carga. La llegada de Cristo a Jerusalén se ciñe o se enmarca en el decreto de Dios de restaurar su reino a través de Cristo, a través de su Hijo. Ya se había cumplido el tiempo. ¿Por qué se dio esta entrada? Esta entrada triunfal anunciaba que se había cumplido el tiempo del Mesías para la humanidad, pero también para Cristo. Aquel momento de la entrada de Jesús siendo aclamado por multitudes, en realidad no conmovió al Señor Jesús. El texto no dice que Jesús fue conmovido. El texto dice que fue la ciudad la que fue conmovida. Pero no solamente eso. El Evangelio según San Lucas dice que Jesús lloró. No dice que Jesús se llenó de júbilo y de orgullo. ¡Wow! ¡Me están alabando! No. Él lloró sobre Jerusalén. Se entristeció por lo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Todo aquello estaba anunciando a Jesús. Es el momento de la gran batalla. Es el momento de la hora terrible. Como cuando él dice: Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era tremenda esta semana. Él sabía lo que le iba a pasar. Ya en su ser había estado anunciando desde mucho tiempo atrás que era necesario que él subiera a Jerusalén y que fuera acusado por los judíos y que fuera crucificado y azotado y maltratado y muerto, pero al tercer día resucitará. ¿Recuerdan que ya vimos en un sermón de eso? Bueno, se había llegado el tiempo. Ahora los discípulos no lo comprendían. Ellos dijeron: ¡wow! Ha llegado el tiempo en que se va a cumplir aquella pregunta: si quién se sentará, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¡Wow! La gente está clamando a Jesús. Ahora sí, nuestro rabí, nuestro maestro, va a ser ungido como rey. ¡Wow! Y todos tenían esa esperanza. Pero no era así. Jesús, el Señor, iba a tener una gran batalla, iba a vencer a su enemigo, y por eso era necesario que él entrara a Jerusalén triunfalmente, para que fuese reconocido por las multitudes como el Mesías prometido. Y sabes una cosa, la primera vez que el Señor Jesús se trata a sí mismo de Señor, y allí ese Señor no está hablando de patrón o propietario, allí la palabra usada es Kyrios, la misma palabra usada para Dios. Kyrios significaba el Señor soberano, aquella misma palabra en hebreo Elohim, el Dios soberano. Y él le dice a sus discípulos: si aquellas personas, los dueños de los burros, llegan a preguntar algo, díganle que el Señor Dios los necesita, que luego se los va a devolver, pero deben administrarlos para el servicio del Señor. Ahora dice que cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús y sus discípulos estaban finalizando el viaje que habían iniciado 3 meses antes
cuando salieron de Galilea rumbo a Judea. Esto está en Mateo capítulo 19, versículo 1. El Señor Jesús dejó la Galilea, en donde había desarrollado un ministerio casi por 3 años, y empieza un periplo de 3 meses. Y en ese periodo el Señor hizo varias cosas. En primer lugar, hizo milagros muy importantes. La curación de 10 leprosos. Esto era magnífico. Un leproso no se curaba así porque sí. Era un milagro. De hecho, el asunto de ser leproso y de ser sacado del campamento era porque se consideraba que su lepra era consecuencia de su pecado. Y el pueblo santo debía apartar los pecados. Entonces, ¿quién limpiaba a un pecador? Bueno, el que perdona los pecados. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sana a 10 leprosos. Pero también da sanidad a los ciegos. Y cuando vimos esta historia, pudimos reconocer que nunca antes un ciego de nacimiento había visto. Nunca antes. Y que esto era una profecía del tiempo antiguo en que le decían que los ciegos veían. Los ciegos iban a ver. Bueno, también vimos cómo el Señor hizo, o en ese tiempo, no lo hemos visto todavía, porque no está en el Evangelio de Mateo, está en el Evangelio de Juan. En aquel tiempo, en esos 3 meses, el Señor realizó quizás el más grandioso de los milagros, tanto en poder como en mensaje. ¿Cuál fue el más grandioso de los milagros de Jesús? No. Es resucitar a Lázaro. Estaba muerto. Llevaba 4 días. Era difunto confirmado. Elías. O sea, era mortecino. Y el Señor lo resucitó. Entonces esto es algo poderosísimo. Nadie nunca antes, bueno, se había ocurrido una resucitación por allá con el profeta, cuando le dieron al profeta Eliseo, ¿cierto? Cuando resucitaron los muertos, cuando pasaron creo que era su cadáver. Entonces, viene el Señor Jesús y da aquella resucitación de Lázaro. Pero esa resucitación tenía que ver con la apertura de la resurrección a los muertos que Él iba a traer. También en todo este tiempo enseñó por parábolas, en todo este tiempo refutó a sus perseguidores. En 2 ocasiones en estos 3 meses predijo su muerte. Y en ese fin de semana, recuerden que la vez pasada estuvimos hablando que subían de Jericó, fue la vez pasada, los ciegos reciben la vista, subían de Jericó cuando aparecieron los ciegos, y entonces el Señor los sana. Ellos salen de Jericó y siguen subiendo a Jerusalén. Y antes de entrar a Jerusalén, posiblemente el viernes de la semana anterior, entran allí a la ciudad para ir a la cena que le invitaba el Simón el leproso, y allí María, la hermana de Lázaro, unge al Señor Jesús. ¿Recuerda? Con él, que le derrama el perfume costoso. Entonces todo esto había pasado en esos últimos 3 meses. ¿Qué tiene que ver todo esto con la entrada triunfal del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén? Pues que todas estas señales estaban demostrando que Jesús era el enviado de Dios, el Rey Mesías, aquel que habían estado esperando. Por ello las multitudes le siguieron. Y no solamente las multitudes que le venían siguiendo, sino cuando él llega a Jerusalén encuentra más multitudes que le estaban esperando. Todo había sido preparado por el Señor desde el siglo, desde la eternidad, desde el eterno, había sido preparado para la entrada triunfal de Jerusalén como el Rey Mesías. Ahora, dentro de esta entrada triunfal, hay un relato muy especial. Y los evangelistas nos hablan de una historia. Cerca de 3 kilómetros en la ciudad de Betfagé,
o en la aldea de Betfagé, cerca de 3 kilómetros antes de la entrada de Jerusalén, el Señor le ordena a 2 de sus discípulos para que vayan a una aldea y tomen a una burra y su cría. ¿Para qué? Para que sirviese de transporte para la entrada del rey a la ciudad. Este relato, más que un bonito relato, nos habla de la deidad de Cristo. En primer lugar, nos habla de su soberanía al disponer de todo lo necesario para el cumplimiento de los tiempos. En segundo lugar, nos habla de su omnisciencia al saber que aquellos animales estaban allí. Y en tercer lugar, de su autoridad para ordenar, decirle a sus discípulos, vayan y tráiganlos, de su autoridad para decirle a los dueños de los burritos, el Señor los pide, sírvalos al Señor, pero también de su respeto, que él no violó el derecho ni violó la ley, porque iba a pedir permiso. Si algo le llegan a decir, díganles que el Señor los necesita, pero que ya se los va a devolver. También nos habla de su honestidad. Entonces nos habla de la perfección de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo sabía Jesús de la asna y su pollino? Es una pregunta, ¿ve? ¿Cómo sabía Jesús que había una asna y un pollino allí? Vamos a volver a leer. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontraron una burra atada y un burrito con ella. En la aldea, en una casa, estaba un burrito y su mamá, la burrita. Desántelos. Algunos dicen, no, es que el Señor Jesús había organizado eso y había hablado con el dueño de los burritos para que se los tuvieran. No, Señor, no era posible. Porque él venía desde hace 3 meses con multitudes detrás de él y estaban andando para un lado o el otro y subían de Jericó y habían estado en la casa de Simón el leproso y todo. Había una congestión allí, había multitudes a toda hora. Fácilmente el salmista, que era uno de los apóstoles, le había dicho, entonces mandó el Señor a los discípulos para que fuera por los burros que había apartado a tal hortelano. Pero no dice eso. Vayan y van a encontrar 2 burros, un pollino y su mamá. ¿Cómo así? Él sabía y todo estaba dispuesto. Ahora, hay una cosa bien importante. Los burros no se tenían en las aldeas. Para eso habían pesebreras. ¿Se acuerdan dónde nació el Señor Jesús? En un pesebre. Para eso habían pesebreras. Los burros estaban en las pesebreras. Pero Dios había dispuesto que en esa mañana el dueño de los burros fuera y cogiera los burros y los amarraba frente a su casa. Y esa era la señal, una señal de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué seguridad encontrarían los discípulos aquellos animales? Ellos no se pusieron a preguntar al Señor, ¿y a quién le preguntamos? ¿Pedimos permiso? No, ellos obedecieron inmediatamente. Pero surge una pregunta, otra pregunta. Este texto nos da para varias preguntas. ¿Por qué el burrito es escogido para la entrada triunfal? ¿Por qué un burrito? No un caballo. Estaba entrando el rey. Un rey montado en un burro. Eso no es así. Además no era cualquier rey, era el rey triunfante, el que venía. Supuestamente, pues por eso le hicieron tanto honores, porque él venía a derrotar al gobierno romano. Entonces, ¿por qué era menester un burrito? Y ahora, ¿cómo es posible que los dueños dijeran, bueno, llévense los burros? Yo tengo una pregunta. Hoy viene alguien y te dice, por ejemplo, José, tú tienes un BM, un Mercedes último modelo, que te regaló el Señor, bien bacancito, y de pronto llega un desconocido de
un pelado del barrio le dice, hombre don José, que el patrón manda a decirle que me mande el carro, que le mande el carro que ya se lo devuelve. ¿Tú se lo darías? ¿Cierto que no? ¿Cómo es posible que aquellos dueños dijeran, bueno, llévese los burros? Además, no era uno, eran dos. Bueno, el Señor todo lo había dispuesto. Tenemos su soberanía. Y cómo aquellas personas tenían aún la fe en Dios. El versículo 4 nos dice cuál es la razón. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Todos estos acontecimientos estaban obedeciendo al plan preordenado por Dios conforme a su santo consejo. Y era necesario que Jesús entrara a Jerusalén montado en un burrito, porque esto era lo que había dicho el profeta Zacarías en Zacarías 9:9, 520 años antes de Cristo. Y era una señal que para casi todos los judíos de la época era bien sabida. Aquellos que conocían las escrituras sabían que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, aclamado por las gentes en un burrito, en el hijo de una asna. ¿Y por qué tenía que ser así? Es una contradicción que el rey triunfante cabalgue en un simple burro. Los reyes triunfantes cabalgan en los mejores caballos suntuosos, lujosos. El rey en la primera venida se hizo humilde, se hizo siervo, se entregó como cordero de sacrificio y vino a establecer un pacto de paz con su pueblo escogido. Por ello vino con humildad y su entrada triunfal fue muy sencilla, en un burrito. Pero cuidado, que no se engañen por esto, porque en su segunda venida Él vendrá en un caballo blanco, con gran poder y gloria, rodeado de millares de ángeles, y vendrá a juzgar y a destruir, y arrebatará su reino con violencia. Y los que no sean parte de su reino van a sufrir terribles castigos eternos. Ahora, pero esta contradicción de un rey entrando en un pollino afirmaba todo lo que él mismo les había enseñado durante 3 años. Desde el inicio de su ministerio en el Sermón del Monte, él les dijo, cuando les declaró su programa de gobierno, les dijo, miren, los ciudadanos del reino van a ser bienaventurados cuando sean pobres de espíritu, sencillos, mansos, humildes, perseguidos. Es una antítesis del mundo. El mundo que vivimos es una antítesis del reino de Dios. Es contrario al reino de Dios. El reinado de Cristo no es terrenal, es espiritual. No es con arrogancia, opresión y muerte, es con amor, humildad y servicio. De esta misma forma, la batalla final no celebraría en un estado de grandes ejércitos allí apostados para entrar en batalla, para derribar a los romanos. No. Y el propósito de Cristo era venir a sentarse en el trono del rey. No. La batalla se libraría muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Para obtener la victoria sobre el pecado. Pagar el precio por nuestro pecado. Y al tercer día resucitar para vencer la muerte. Y 50 días después levantarse glorioso, ser levantado por ángeles y ser llevado de nuevo al trono de gloria. El reinado de Jesús no es un reinado terrenal, es un reinado espiritual, es un reinado celestial, es un reinado santo y es un reinado eterno. Pero ¿qué sucede? En nuestros tiempos,
La iglesia tiene una cosmovisión muy similar a la de los judíos de aquella época. Querían un reinado terrenal. Un reinado terrenal. La salvación que obra Cristo en tu vida no es para que reines terrenalmente. Y hoy en día se lleva mucho engaño con esto. Que tú seas el vencedor, que tú seas el grande, que tú ganes el mundo, que tengas la victoria en los negocios, que tengas mucho dinero. No, el reino de Dios no está basado en esto. El reino de Dios, aquel rey venía aquel día para entrar a una batalla espiritual y eterna. Ahora vamos a mirar la aclamación al rey. Dice que los discípulos fueron, hicieron como les había mandado Jesús y llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante como la gente que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Para esa época, la ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente. Era la celebración de la fiesta más importante de los judíos, la Pascua. Y se dice que cerca de 2 millones de personas estaban allí, una ciudad que generalmente era entre 250,000 habitantes. Estaba atestada, había superado cerca de 10 veces su capacidad. Había millones de personas. Ahora, ¿de dónde se deduce esto? Primero el Señor dice que eran multitudes las que venían con Cristo detrás, pero que también había multitudes que habían delante. Y esas multitudes no son cualquier cosa, son eso, mucho, grande. Habla de algo muy grande. Pero también los historiadores hablan de algo así. El historiador Josefo describe que en cierta ocasión se ordenó un censo de cuántos corderos se mataban para la Pascua. Querían saber cuántos corderos, por supuesto, para cobrar los impuestos y todas estas cosas. Y se contaron cerca de 265,000 corderos. Teniendo en cuenta que un cordero se comía aproximadamente entre familias de 10 personas, un promedio, podríamos decir que para esa ocasión había 2,650,000 personas. Era una multitud tremenda. Ahora, de esa multitud había gentes adorando al Señor Jesús en la entrada y dándole vítores de triunfo. ¿Pero por qué le daban vítores de triunfo? El ambiente estaba enardecido. El pueblo estaba cansado de la bota romana. Y estaba cansado de la corrupción del gobierno judío, de los fariseos, del Sanedrín. Había mucha injusticia para la época. Y la gente clamaba por un cambio. Necesitaban un cambio. Y Jesús era esa alternativa de cambio. Y si el propósito del Señor Jesús hubiera sido ser coronado como rey político de Israel para aquella Pascua, no habría habido mejor momento. Era el momento propicio. Ya todo estaba dispuesto para que lo ungieran como rey. Por eso cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, rodeado de las multitudes que venían con él, las gentes de Jerusalén se añadieron. Tendían sus mantos y agitaban palmas y gritaban alabanza: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Pero qué significa esto? El tender los mantos al paso de Jesús, pues posiblemente fue una repetición de lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles quitaron sus mantos y se lo pusieron para que el Señor Jesús se montara en el burrito. Entonces la gente, al ver aquel acto de humildad de los apóstoles, ellos empezaron, al ver la soberanía de Cristo, la soberanía del Mesías, empezaron a tenderle los mantos. Esto es un acto de humildad, pero también es un acto de entrega.
Ahora, el batir las palmas se relaciona con la costumbre antigua de recibir a un rey victorioso con palmas, con reconocimiento de victoria. ¿Y qué estaban reconociendo los judíos? Si Cristo todavía no era rey, estaban esperando que fuera rey. Ahora, ellos dicen Hosana, Hosana al Altísimo, Hosana al Hijo de David. Esta aclamación corresponde al Salmo 118, 25 y 26. Vamos a ir allí, Salmos 118, 25 y 26. Dice el Señor: Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Este era uno de los salmos llamados Salmos Halel. Eran los salmos que se cantaban para el tiempo de la paz. Y estaban hablando, o estos salmos hablaban de la esperanza de la redención de Israel, de la esperanza del Mesías, de la esperanza de que viniera un rey a darles la libertad. Cuando ellos estaban aclamando al Señor Jesús, se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías. Y le estaban recibiendo. Le reconocían como hijo de David y le reconocían como venido de Dios. Y este era el propósito principal de la aclamación. Jesús es el Mesías. Sí, Jesús es el Mesías. Pero esto necesita convicción de fe, hermanos. No es sencillamente saber a Cristo, amo a Cristo, aleluya, a Cristo. ¿Por qué? Porque días después, estas mismas multitudes enardecidas iban a gritar frente al palacio de Herodes: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esto nos debe llevar a considerar: ¿quién es tu convicción de fe en Cristo? Para cantarle Hosana, hoy le cantas Hosana y mañana le dices crucificado. ¿Sabes? Ese es el problema de la iglesia de nuestra época. Es una iglesia con mucho emocionalismo. Se dejaron llevar por las emociones de la entrada del Mesías, por lo que la gente estaba diciendo: llegó el Mesías, llegó el Rey Redentor. Pero después, días después, cuando a él lo condenaron a la cruz, ¡ay, qué pesar! Este no era el Mesías, tenemos que esperar a otro. ¡Ah, no, qué pereza! No, pues entonces, vámonos a la multitud que dicen: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hoy en día hay un cristianismo sin convicción de fe. Y a esto nos convoca esta palabra: que seamos un pueblo de convicción de fe. ¿Quién es Cristo para ti? La Pascua te recordaba a los judíos que ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Y esto era contrastante: hacer una fiesta porque eran liberados. Pero ¿en qué condición estaban en ese momento? En ese momento ellos estaban otra vez esclavizados por otro imperio, por el imperio romano. Por ello aquel populacho enardecido gritaba y adoraba a Jesús como libertador. Pero ellos tenían una expectativa equivocada, porque ellos querían a un Jesús que fuera al palacio de Herodes y tumbara a Herodes, que fuera al palacio de Pilato y tumbara a Pilato y se sentara a él y sentara a su séquito y trajera un ejército, quizás de no sé dónde, para que gobernara a Israel. Israel fuera de nuevo aquella ciudad, aquel país de esplendor que tuvieron en el tiempo de David y de Salomón. Por ello, ellos no podían comprender el significado de que Jesús entrara sentado en un pollino de asno. En realidad, Jesús iba a libertar a su pueblo, pero no de un yugo político y social de la época, sino que lo iba a librar del yugo espiritual en que los hombres hemos estado sometidos desde la caída del Edén, el yugo del pecado. Infortunadamente, hoy muchos cristianos piensan en el Mesías de esta manera. Piensan en el Mesías de esta manera. Piensan que Jesús nos viene a libertar de la pobreza.
Piensan que Jesús los viene a libertar de un gobierno opresor. Piensan que Jesús los viene a librar del desempleo. Piensan que Jesús nos viene a librar de los problemas familiares o de la enfermedad. No, Jesús viene a librarnos de algo mayor, el pecado. Y el pecado produce todo esto. ¿Qué enseñanza debemos de recibir como iglesia del siglo XXI acerca de esto? La iglesia moderna tiene mucha emoción, pero no convicción. La iglesia necesita convicción de fe por la palabra. La iglesia adora a Cristo hoy por motivaciones incorrectas. La pregunta es, ¿y tú por qué estás siguiendo a Cristo? ¿Qué esperas de Cristo? ¿Es Él tu Salvador, pero también tu Señor? Porque ese es un problema de la iglesia. Queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. Y mira, que el Señor fue tan Señor del burrito, tan Señor de los dueños del burrito, tan Señor de los apóstoles que fueron a recoger al burrito, y tan Señor de todos los que le adoraban. ¿Es el Señor tu Señor? Finalmente vamos a ver la conmoción causada por el rey. Dice, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, se preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Como consecuencia de la gran aclamación pública al rey, toda Jerusalén se conmovió. Y el vocablo griego usado aquí es la palabra seío, que significa temblor, terremoto, sacudón, estremecimiento. Sí, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén causó terremoto, causó estremecimiento, agitación social, agitación política, agitación religiosa. Los dirigentes políticos no querían a ese rey, los romanos tampoco querían a ese rey, pero los pobres sí querían a ese rey. Eso formó una gente, un paro cívico nacional aquel día en Jerusalén. Toda la gente alborotada. Los políticos se movieron para detener la popularidad de aquel rey, porque no les convenía. Ellos querían que muriera. Pero esta conmoción no es más que el reflejo del gran terremoto cósmico espiritual que se estaba produciendo. Las huestes de maldad se alinearon en acantonamiento de primer grado para atacar al rey Jesús. No podían permitir que este poderoso movimiento le llevara a la derrota. Si Jesús era ungido como rey, ¡wow! Las huestes espirituales de maldad tenían que salir, porque sabían que iba a ser un rey eterno, que los enfermos iban a ser sanados, que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a saltar de adoración a Dios, que los mudos gritarían alabanza. ¡Oh! Se acabaría el imperio del diablo y sus secuaces. Había que detenerlo. Por eso había que fraguar algo para matarlo. No podían permitir que ese poderoso movimiento los llevara a ellos a la derrota. Pero no sabían que la suerte ya estaba echada, que definitivamente aquella entrada triunfal de Jesús estaba anunciando la gran victoria que solo 5 días después se produciría en la cruz del Calvario. Y dice ya el texto, la gente se preguntaba, ¿y quién es este? ¿Quién es este que causa tanto alboroto? Pero no es porque no lo conocían. El ministerio del Señor Jesús había sido público por 3 años. Toda la gente sabía de los milagros. La gente quería ver a unos sacerdotes. Querían ir a ver a ese Jesús que tantas obras maravillosas había hecho. Ellos lo conocían como el maestro de Galilea. Pero ¿cómo puede ser que ese humilde maestro de Galilea, el hijo de un carpintero, estuviera conmocionando a Israel entero? Jesús no era un extraño para ellos. Pero que llegara a ser rey, no podía ser. Por ello también se equivocaron cuando le respondían y le decían a la gente, este es Jesús. ¿Jesús qué? El profeta de Galilea. Es Jesús el profeta. Lo aclamaban como rey, ¡Hosana, hijo de David! Pero no, es que es Jesús, el profeta de Galilea. Y así somos nosotros.
A veces para nosotros Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, pero a veces solamente un profeta de Galilea. Cuando queremos pecar lo hacemos un profeta de Galilea, un cieguito que no vea. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque nuestra fe no es férrea en Cristo Jesús. Porque no conocemos sus atributos divinos, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, aquella que Él demostró en aquella entrada triunfal. Ahora, el Señor Jesús es más que un simple maestro o profeta. Jesús es el Salvador. Jesús es el Rey y Señor de nuestras vidas. Él es quien ha conmovido el mundo. Es Él quien ha conmovido tu vida. Y es imposible que tú lo puedas ver como Rey y no adorarle. Pero es imposible que tú le adores sin rendirte a Él. Y es imposible que te rindas a Él sin adorarle. Y Jesús no solo conmovió a Jerusalén. Él conmovió al mundo y al universo completo. Su victoria aplastó a las huestes espirituales de maldad que habían usurpado el reino de Dios en la tierra. Y la entrada triunfal de Jesús anuncia esa gran victoria eterna. Y esta victoria es aplicada a la vida de los hombres. Él ha transformado como un terremoto la vida de millones de personas en todo el mundo. Los ha conmovido al pasarlos del reino. Los ha conmovido al darles vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y de esta enseñanza nos surgen dos aplicaciones. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ha conmovido Jesús tu vida? ¿Eres un ser transformado radicalmente? Puedes decir: oh Jesús, eres mi Rey, has conmovido mi vida, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí y reinas en mí. Bueno, eso es ser cristiano. Ser cristiano es no vivir más yo, es yo vivir para que Él viva en mí. Y lo que yo viva, lo viva para la gloria de aquel que me rescató, de aquel que me transformó. Pero la segunda pregunta es igual de importante. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿estamos conmoviendo al mundo? Hace 2000 años Cristo causó un terremoto en Jerusalén y en Israel. ¿Estamos haciendo nosotros un terremoto por donde vamos? Luego, en Hechos de los Apóstoles se nos dice: estos que conmueven al mundo, acerca de los discípulos. Por allá en Hechos 20 creo que es. Estos que han conmovido el mundo, estos que están alborotando el mundo. ¿La iglesia alborota al mundo o la iglesia más bien no es una alborotadora del mundo? Una alborotadora con el mundo. Debemos tener cuidado con eso. Porque si Cristo alborotó el mundo, si Cristo hizo un terremoto en el mundo, nosotros sus hijos, nosotros su cuerpo, debemos igual producir un terremoto en el mundo. ¿Y cómo se produce ese terremoto en el mundo? Con la misma identidad de Cristo, entrando a Jerusalén, montado en un pollino, con nuestra humildad, sí, pero también con el poder del Espíritu Santo. Con nuestra sencillez, sí, pero también con el poder del Evangelio. Con nuestra humildad, sí, pero también con el cumplimiento de la palabra, con el poder de la palabra. Como iglesia, estamos llamados a conmover al mundo. Estamos llamados a causar un gran terremoto. Se dice que hoy en día la iglesia cristiana está creciendo y que hay como no sé cuántos millones de cristianos en Colombia y en Latinoamérica. ¿Y en dónde está la transformación de Colombia y de Latinoamérica? Países con las mismas problemáticas, pero cristianos politizados. No, de políticos está lleno el mundo. Necesitamos cristianos de la palabra, cristianos que conmuevan al mundo con su vida transformada por el poder de Cristo. Personas que puedan ir y decir: Cristo en mí hizo un terremoto y me transformó, me pasó de muerte a vida, y por eso vivo hoy, y por eso predico hoy. Una transformación de vida, una transformación trascendental, una transformación que te lleva a vida eterna. Si no hay esa transformación, ¿cómo osamos decir ser cristianos? Si no hay esa transformación, ¿cómo osamos decir: Hosana, Hosana a las alturas al Hijo de David? Esas alabanzas son espurias, no pasan del techo.
Solamente una iglesia transformada por el poder de Cristo es una iglesia que va a conmocionar al mundo. Ese es un llamado para todos aquellos que por primera vez escuchan estas palabras o un sermón así. Hoy Cristo ha venido a tu vida, pero Él quiere entrar triunfante a tu corazón. Hace 2000 años Él entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino y fue aclamado y el pueblo le recibió. Hoy quiere entrar a tu corazón. Hoy quiere venir a tu vida para que tú lo recibas como Salvador, pero también como Señor, como Rey. Para que hoy tú reconozcas tus pecados delante de Él, pidas perdón, te arrepientas y clames por tu salvación, y que Él conmueva tu vida de tal manera que hoy comiences una nueva vida. Corre a Cristo hoy. Él tiene poder para transformar tu vida. Él tiene poder para conmocionar tu vida. Él tiene poder para hacer un terremoto de tu vida. Hace 28 años Él vino a mi vida y produjo un terremoto, y aquí me tienen. Soy un terremoto para Cristo. Aleluya. Y así seas tú, un terremoto para Cristo. Amén. Amén. A Dios sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y que su iglesia sea un terremoto para el mundo. Amén. Padre, gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos un poquito más del significado de la entrada de Cristo, de la entrada triunfal del Rey a la ciudad del Rey, a la ciudad de David, a la Jerusalén, donde Cristo tendría su victoria final. A que el pueblo no podía comprender, porque los ojos estaban nublados, porque no conocían las profundidades espirituales. Pero tu palabra dice que el velo nos fue quitado, y ese velo que era Cristo ahora lo podemos ver cara a cara. Y hoy podemos entender ese significado de cómo Cristo entró victorioso a Jerusalén y por qué fue aclamado por las multitudes. Hoy, Señor, que nuestro corazón abra el camino para que el Señor entre triunfante, y que nuestro corazón le alabe y le glorifique y bata palmas y se rinda a su señorío. Gracias te damos, porque hoy podemos comprender tu palabra. Pero, Señor, te suplicamos que por el Espíritu Santo sea puesta pronto por obra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.